¿Os suenan algunos de estos objetos? Seguro que sí. De estos objetos es de los que vamos a hablar en la clase de hoy. Voy a hablaros sobre 5 objetos típicos de España. Y vamos a aprovechar para que practiquéis vuestra comprensión auditiva. Es decir, os voy a dar información y a contaros qué tipo de objetos son, para qué los usamos, y después de cada una de las explicaciones tendréis 3 preguntas que contestaréis para ver si habéis entendido lo que os he contado. Hola, soy Vanessa, profesora de español online, y en este canal puedes aprender sobre gramática, vocabulario y cultura de España. Vamos a comenzar. Bien, comenzamos con el primer objeto. Esto es un porrón. Es un recipiente de cristal que llenamos de líquido y ponemos en la mesa en las comidas y cenas para compartir entre varias personas. Es un recipiente tradicional que se usa para verter o beber líquidos, como el vino. El porrón se comparte y se bebe de él sin tocar el pico o boca. No se debe tocar con los labios. Para beber de él hay que abrir la boca, apuntar y luego alejar y mantener el pico a distancia. Esto necesita algo de práctica para conseguir beber de él sin mancharte completamente de vino. Ahora, en la actualidad, ya no se usa tanto como antes. Pero antes era un objeto muy normal y de uso común. Yo recuerdo a mi abuelo beber del porrón en las comidas y cenas. Muy bien, ahora vamos a ver las 3 preguntas. Tenéis unos segundos para pensar la respuesta y luego os daré la respuesta correcta. Comenzamos con la primera. El porrón se comparte con el resto de personas de la mesa. A, sí o B, no. La respuesta correcta es sí. Aquí podéis ver el minuto donde podéis escuchar la respuesta correcta. Si queréis volver atrás, en este cuadrito verde podéis ver la frase y subrayado está la información que confirma la respuesta. Segunda pregunta. ¿Del porrón se bebe? A. Sin tocarlo y manteniéndolo a distancia, o B. Apoyando la boca para no mancharte. Y la respuesta es la A. Tercera, el porrón es un objeto tradicional, pero que no se usa mucho en la actualidad. O B, que se usa mucho en la actualidad. Y la respuesta sería la A. En la frase podéis ver cómo he contado que ahora ya no se usa tanto como antes. Bien, y ahora pasamos al siguiente objeto, la bota de vino. Una bota de vino es un objeto bastante tradicional que se usa para beber o llevar un líquido. No tiene que ser vino, pero es lo más común. Es un objeto muy español y forma parte de nuestra cultura, aunque no es originario de España. Esta bota tiene forma de lágrima, como podéis ver en la foto, y también lleva un asa o correa para poder colgarla. Las botas tradicionales estaban hechas de piel, pero las actuales se hacen también con tejidos sintéticos o modernos. Como veis, tiene un cuello estrecho que acaba en boquilla y un tapón para cerrarla. Para beber de la bota hay que hacer lo mismo que cuando bebemos de un porrón. Se levanta, apuntas a la boca y la vas inclinando para verter el líquido. De la misma manera que el porrón, al no tocarla con la boca al beber, se puede compartir con, por ejemplo, amigos. Las botas de vino están relacionadas con el campo, ya que es ideal para llevar la bebida de un sitio a otro, aunque actualmente es más un objeto de uso en fiestas y celebraciones.
Como curiosidad, la bota de vino aparece ya en el Quijote de Cervantes. Y ahora pasamos a las preguntas. La primera. La bota de vino se usaba anteriormente sobre todo en el A. Campo o B. Fiestas. La respuesta correcta es A. En el campo. Segunda pregunta. ¿Las botas se hacen exclusivamente de A. Piel o B. Piel o materiales sintéticos? Y la respuesta correcta es la B. Tercera pregunta. Las botas solo sirven para llevar vino. A, verdadero o B, falso. Y la respuesta correcta es B, falso. Bien, pasamos a nuestro tercer objeto, que es el botijo. El botijo es un recipiente muy tradicional, por lo menos en la zona de España de donde yo soy, que es Alicante, en la Costa Blanca. Y recuerdo ver un botijo siempre en el patio de la casa de mis abuelos, para beber agua fresca en verano. Es un recipiente para el agua. El botijo se hace de barro cocido y esto hace que conserve el agua fresca, aunque haga mucho calor. Como podéis ver, tiene dos orificios. Una boca ancha, que es por donde se llena, y un pitorro o boca más fina, que es para beber. Además, tiene un asa arriba que sirve para colgarlo. El botijo se comparte, es decir, como el porrón y la bota, no se toca con la boca al beber. Se pone sobre una mesa o un estante y si tienes sed, vas y bebes de él. Tengo la sensación de que ya no se usa tanto como en el pasado. Yo, de pequeña, siempre bebía de él, en verano en la casa de mis abuelos. Ahora ya no lo hago. Y los que tenemos son más una decoración que un objeto que usamos. Muy bien, ahora vamos a por las 3 preguntas a ver si habéis entendido todo bien. Primera pregunta. ¿El botijo mantiene el agua A. fresca o B. templada? Y la respuesta correcta es la A. fresca. Segunda pregunta. ¿Del botijo se bebe A. sin tocar la boquilla porque se comparte? B. tocando o no la boquilla porque no se comparte. Y la respuesta correcta es la A. Y tercera pregunta. Los botijos se usan solo para almacenar y beber agua. A. verdadero o B. falso. Y la respuesta correcta es la A. Muy bien, nos quedan solo 2 objetos. Antes, recordaros que si queréis aprender español de forma más estructurada, podéis ir a mi página web y echar un vistazo a los distintos cursos de español que ofrezco. Cursos de nivel, cursos individuales, cursos de conversación y cursos de preparación al DELE. Os dejo todos los enlaces por aquí debajo en la descripción. Y seguimos con la aceitera. Una aceitera es de nuevo un recipiente que sirve para servir un líquido, en este caso aceite, y en España más específicamente el aceite de oliva. Generalmente está hecho de vidrio, que es lo más tradicional, pero también hay de cerámica, de acero inoxidable. Yo, por ejemplo, tengo de acero inoxidable. Como veis, tienen un pico para verter el aceite y también otro orificio que se tapa que se usa para rellenarlo. En España las aceiteras las veréis en muchísimas casas porque es la forma más fácil y limpia de verter el aceite a la hora de cocinar o comer y dosificarlo bien. En España el aceite de oliva se compra en botellas de 1 o 2 litros hasta garrafas de 5 litros. Y de estas botellas vas rellenando tu aceitera para su uso diario. Vamos a por las preguntas.
Las aceiteras tradicionales son A, de cristal o B, de acero inoxidable. Y la respuesta correcta es la A, de cristal. 2. La aceitera se usa para rellenar con aceite de oliva y almacenarlo, o B, para rellenar con aceite de oliva e ir usándolo al cocinar. Y la respuesta correcta es la B. Y tercera, la aceitera es ideal para A, dosificar el aceite o B, servir en la mesa. Y la respuesta correcta es A. Muy bien, y ya nos queda solo el último objeto, el jamonero. Este es un objeto necesario si te gusta tener una pata de jamón en casa. En España es común comprar el jamón en pata, sobre todo para Navidad o alguna otra celebración, y se necesita este objeto para almacenarla en casa. Además, es muy tradicional cortar el jamón justo cuando se va a comer. Por ejemplo, cuando quieres ponértelo en el pan para desayunar, antes de una comida. Como veis, el jamonero es un soporte para la pata de jamón que permite tenerlo sobre una encimera y cortarlo sin peligro de que se caiga o se mueva o provoque un accidente. Tiene una base muy estable y pesada y una barra con un mecanismo para fijar el jamón. Como veis, se fija el jamón por el extremo delgado y luego hay un pincho en la base para fijarlo también aquí. Es adecuado para cortarlo con comodidad hasta que se termine. El jamón debe estar en posición horizontal. Además, cortaremos las lonchas con un cuchillo especial llamado cuchillo jamonero. Muy bien, vamos a pasar a las 3 preguntas. El jamonero es un soporte para cualquier forma de jamón. A, sí, B, no. Y la respuesta correcta es no. Segunda, el jamonero permite cortar el jamón A, aunque puede provocar un accidente, o B, con seguridad. Y la respuesta correcta es la B. Y tercera, el jamón se corta con A, un cuchillo cualquiera, o B, un cuchillo especial. Y la respuesta correcta es la B. Bueno, ¿qué tal os ha ido el ejercicio? ¿Habéis contestado correctamente a muchas preguntas? Si os ha costado un poquito entender la información que os he ido contando sobre cada objeto, activad los subtítulos y volver a escucharlo tranquilamente. Además, también los tenéis en inglés y en alemán si tenéis dudas sobre el vocabulario. Si queréis practicar, escribir una frase en los comentarios usando alguno de estos 5 objetos. Bueno, por aquí os dejo un botón para que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho y no os perdáis ninguna clase más. Y por aquí un vídeo que quizá os interese y con el que podéis seguir practicando o aprendiendo español. Nos vemos en el próximo vídeo.